Conversemos un poco acerca de un tema muy común en la cotidianidad de la praxis clínica y la praxis técnica del profesional de la ortopedia maxilar, de crecimiento y desarrollo. Y hablemos de la expansión de estos maxilares, de estas mandíbulas mejor, que tal vez solo ahora en este momento pueden ampliarse, conseguirse su tamaño, aunque mucha literatura clínica obsoleta todavía dice que no es posible conseguir tamaño para estas arcadas dentales ni ahora ni en ningún momento, porque la mandíbula disque no crece. Pero conversemos de esa expansión que generalmente ha estado mal orientada. Incluso hay quien cree que hay que poner un arco vestibular de Hawley, y hay quien cree que la placa Hawley es la placa Schwarz. La placa Hawley es una placa con arco vestibular de Hawley, desarrollado en 1919 por Hawley en Inglaterra, pero que no es la placa Schwarz. La placa Schwarz, aunque nace mucho después, en 1930 en Austria, en la mente de Martin Schwarz, realmente no tiene arco vestibular y no puede tenerlo. Es un absurdo que alguien crea que esto puede tener un arco vestibular. Pero no ese es el tópico que vinimos a tratar. Yo vengo a hablarle de dónde construir unos broches de amarre, unos ganchos de sujeción, unos ganchos de Adams o broches de amarre mejor en este caso. Es un absurdo si alguien piensa que aquí hay que construir un gancho de Adams, un molar sin erupción, que lo único que va a hacer el día que se construya un Adams, con una cita de este lado y otra cita de este lado, lo único que va a hacer es que lo va a pisar el antagonista, y cuando lo pisa el antagonista, lo que va a hacer es como levantar la placa, no dejar que la placa funcione. Y entonces le voy a dar un dogma, aunque yo soy enemigo de los dogmas, le voy a dar un tópico importante. Nunca piense en construir un broche de amarre, un gancho de Adams en este molar a medio erupcionar, sino que piense de pronto en cómo amarrar una placa en este sector y aprovechar y tomar y todos los tratamientos pues tienen una panorámica, seguramente se ha hecho, evaluar en la panorámica el estado de Nola de este 5, este segundo bicúspide debe estar a esta edad, a estos 7 años de vida, apenas están haciendo erupción los laterales, es posible que esté en un estado 5 de Nola y que por consiguiente este molarcito, este segundo molar deciduo, vaya a tener mucho tiempo en la boca y por consiguiente una placa podría amarrarse con 2 broches de amarre en estos segundos molares deciduos y seguramente 2 broches de amarre en estos caninos que también van a estar mucho tiempo en boca. La panorámica es una herramienta interesante para evaluar dónde me voy a agarrar, dónde voy a amarrar la placa, pero si usted va a hacer una expansión tanto en este arco inferior como en este arco inferior, es muy probable que usted requiera construir un brochecito de amarre para este caso. Y para hacerlo, usted debe hacer un desgaste, una preparación del nicho interproximal donde va a hacer esto, y entender este margen gingival, y con un bisturí, más que algo que veo cotidianamente que hacen los técnicos de ortodoncia, que es como meter un chuzo y hacer un hueco acá, que llaman preparación de modelo, es hacer un tallado morfológico, es hacer preparar el surco, preparar el nicho interproximal y prepararlo con unas condiciones de morfología, es decir, entender quién es la anatomía de este diente, la morfología de este diente, entender el ecuador coronal como determinante y entender que de repente aquí un gancho de Adams o un broche de amarre, que es la tecnificación de lo que se fue gancho de Adams, debe meterse por debajo de este ecuador coronal, y para meterse por debajo de este ecuador coronal seguramente usted tendrá que hacer un trabajo con un amplio conocimiento en morfología dental que consiste en preparar este nicho, este punto interproximal, preparar este espacio y hacerlo de esta manera. Observe lo que estamos haciendo, ahora se lo voy a mostrar de frente. Para construir un broche de amarre, que de repente le pondré aquí debajo de este video, en una fotografía que haré ahora cuando se construya este broche de amarre. Entonces entendamos esto.
ahora se lo mostraré cuando lo avancemos. Es preparar un espacio interproximal para poder construir un broche de amarre que supere el ecuador coronal. Ya le voy a mostrar. Esto, es hacer esto. Este era el margen gingival, aquí estaba la raya de hecho. No vaya a quitar este, a veces veo que muchos quitan este pedazo y destapan todo el diente. Si usted destapa esto, no tiene referenciales de observación. Aquí, debajo de este margen gingival, fue donde usted hizo la preparación del modelo. Y quiero que vea, debajo de este ecuador coronal que está dibujado aquí con este lápiz, hay un nicho con una convergencia. A veces veo que alguien lo hace con el bisturí muy tendido. No, el bisturí tiene que estar tendido no hacia afuera, hacia vestibular, sino hacia adentro. El bisturí debe estar tendido hacia adentro para poder ir a buscar un lugar que está por debajo del ecuador coronal, esto. Es decir, que cuando usted lo observe de acá de frente, de repente usted no vea dónde fue que entró con el bisturí, pero que si lo mira de este lado, usted vea que usted lo que hizo fue un tallado morfológico y que este ecuador coronal, que este ecuador de esta corona quedó con un nicho y un dibujo exacto de cómo podría ser la morfología de este diente. Le presento este modelito y este modelito. En estos molarcitos, en estos casitos que usted se los encuentra día a día, si le interesa el tratamiento de crecimiento y desarrollo de los niños, y que estos arcos solo en este momento se pueden expansionar, usted tiene que optar por construir un broche de amarre en este sector y nunca un arco vestibular y dos broches de amarre seguramente en los caninos, que van a estar mucho más tiempo seguramente que el 5, tener unos ganchos de amarre, de sujeción, de aferre, para poder colocar una plaquita con un tornillo y expansionar este arco vestibular. Ahora es posible que usted me diga, bueno, ¿y el 6? El 6, usted le extenderá el acrílico hasta este lugar, así el gancho de Adams haya quedado solo hasta este punto, ¿cierto? En el caso de que lo necesite, es posible que esta distancia intermolar, de este paciente esté muy bien la distancia intermolar superior y por consiguiente la distancia intermolar inferior esté muy bien. Es posible que aquí no haya necesidad de ampliar el arco en el sector anterior y que de repente usted no necesite extender el acrílico hacia acá. Aquí hay una estrechez transversal que, le repito, como empecé, mucha literatura clínica le va a hacer creer que usted no necesita expansionar este arco o que la expansión de las arcadas dentales no se puede dar. Si usted hace protocolos lentos de activación, va a producir unos estímulos ultrasensibles que van a fortalecer este hueso alveolar, van a hacer desarrollo alveolar inducido y va a haber un crecimiento alveolar. De hecho, esto se llama una placa Schwarz, si lo quiere llamar placa Schwarz, para expansión alveolar. Si usted habla de expansión alveolar, de repente está hablando que lo que usted va a hacer crecer es el hueso alveolar mediante estímulos leves. De hecho, aunque no venía a decirle eso, si usted esta placa la activa 2 o 3 veces por semana, por muy bien hecha que esté, no le va a funcionar y lo único que va a hacer es inclinar dientes en su alvéolo, y para que no lo haga, usted debe hacer unos protocolos de activación donde el paciente no debe saber siquiera que esto es una placa con tornillo, que él la tiene que activar, sino que el clínico la debe activar cada 15 o 20 días que vaya el paciente a la consulta. Básicamente es esto. Cualquier duda que usted tenga frente a este tema puede dejarla consignada aquí debajo de este video. Por su atención, muchas gracias.